Y vamos a la información que anticipábamos. El Centro de Estudios Públicos, el CEP, entrega a esta hora los resultados del sondeo que realizó entre febrero y abril, esto en medio de la carrera por el sillón a la moneda. Escuchamos lo que está ocurriendo allí. Está también presente nuestra compañera Viviana Martínez. Viviana. Eso van a estar disponibles en la página web a eso de las 2:30 del día. Percepción económica, visión del país, principales problemas. Está la clásica pregunta del CEP, ¿cuáles son los 3 problemas a los que el gobierno les debería dedicar mayor esfuerzo? Nosotros les pedimos 3, sumamos las 3 menciones, por eso esto suma 300%. Ok, entonces 55% de los chilenos menciona que la delincuencia es el problema prioritario. Luego el 36% menciona salud y el 32% educación. Aquí no hay cambios en el ordenamiento del ranking, ¿no es cierto? Delincuencia, salud y educación estaban primeros en la encuesta pasada, en la de noviembre-diciembre de 2016. Lo que sí hay algunos cambios en estadísticos, ¿no es cierto? Aumenta la preocupación por la delincuencia, sube 3 puntos porcentuales, y cae la de salud y cae la de educación también. Luego también sube, la que más sube del conjunto que analizamos es corrupción, sube 7 puntos porcentuales. Hoy día un 32% menciona que la corrupción es un problema que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo. Cae la preocupación por los sueldos, ¿no es cierto? Son 3 puntos porcentuales y hoy se ubica en un 28%. Y luego la lista sigue, ¿no es cierto? Y no hay cambios muy importantes desde el punto de vista estadístico, ¿no es cierto? Y en la última parte del ranking, transporte público, medio ambiente y reforma constitucional, tal cual como ocurrió, ¿no es cierto?, en noviembre-diciembre del 2016. ¿Cómo calificaría usted su actual situación económica, la situación económica personal? Acá un 57% la califica como ni buena ni mala. Estos son 4 puntos porcentuales más que en noviembre-diciembre del año pasado. Un 24% la califica como buena. Aquí hay 5 puntos porcentuales de caída, ¿no es cierto? Entonces hay un leve empeoramiento de la percepción sobre la situación económica. Y un 18% cree que es mala, muy mala, igual que en la última encuesta. Ahora, respecto de los próximos 12 meses, siempre la situación económica personal, un 57% la califica como igual, 34% espera que va a ser mucho mejor o mejor, y un 7% cree que va a ser mucho peor o peor. Aquí no hay variaciones estadísticamente significativas respecto a la medición de noviembre-diciembre del 2016. ¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país? Y aquí vemos una leve mejoría, ¿no es cierto? Aumenta 3 puntos porcentuales la visión positiva. Ahora un 15% cree que va a ser buena o muy buena. Un 37% piensa que va a ser mala o muy mala, y esto son 3 puntos porcentuales menos que la última medición. Y aquellos que creen que va a ser ni buena ni mala, un 47%. Entonces hay una leve mejora en la percepción de la situación económica del país. Y hacia adelante no observamos variaciones respecto a la última medición. Hay un 64% que piensa que la situación económica no va a cambiar, un 19% que dice que va a mejorar y un 14% que va a empeorar. ¿Usted cree que en el momento actual Chile está progresando, estancado, en decadencia? Esta es una pregunta un poquito más amplia, no solamente es la cosa económica, sino que también el momento político y otras cosas que están pasando en nuestra sociedad se conjugan para responder esta pregunta. Y vemos que tampoco hay variación respecto a la encuesta pasada. Vemos que un 67% piensa que está estancado y, como podemos ver, digamos, desde el año 2000 que está la figura, nunca había sido tan alta, sigue siendo tan alta. Un 17% piensa que está progresando y solo un 15% cree que está en decadencia. Identificación política. Acá, pregunta tradicional de nuevo, una escala de 1 a 10, donde 1 representa a la izquierda y 10 representa a la derecha, y les pedimos a los encuestados que se posicionen en algún punto en esa escala, dependiendo, ¿no es cierto?, de su preferencia política. Y aquí están los resultados. Un 16% se ubica entre 1 y 4, es decir, como que tiende a la izquierda. Y aquí hay una diferencia significativa, ¿no es cierto? Son 5 puntos porcentuales menos que en la medición de julio-agosto del año pasado. Un 5 y 6 que calificaríamos como centro en la escala, ¿cierto? Hay un 32% que se ubica ahí, aquí no hay variación respecto a lo de julio-agosto del 2016. Y entre 7 y 10 que calificaríamos como derecha, se ubica un 12%. Aquí tampoco hay una variación respecto a lo que encontrábamos a mitad del año pasado. Y un 41% se ubica o sea, no responde a la pregunta, no sabe o no la contesta, digamos. ¿Okay?
Ahora, respecto de actividades que los individuos realizan para informarse de política, vemos que un 12% frecuentemente lee noticias sobre política, un 11% mira programas políticos, un 10% conversa en familia sobre política, 9% conversa con amigos sobre política, 8% sigue los temas políticos en las redes sociales, un 3% trata de convencer a alguien de lo que usted piensa políticamente y un 1% trabaja o ha trabajado para un partido candidato. Acá el comparativo hacia atrás está en la versión que va a estar disponible en la página web. Sube levemente respecto a lo que habíamos encontrado en encuestas anteriores, que es algo natural. Generalmente cuando las elecciones se aproximan, estos indicadores tienden a subir. Y de hecho eso es lo que se puede apreciar en el gráfico que está disponible, que va a estar disponible en la página web. O sea, el momento que se acercan las elecciones, la gente se informa más, entonces lee un poco más de noticias, mira un poco más de programas políticos, pero un poco más. O sea, la figura no es tan distinta de lo que encontramos en el estudio actual. Evaluación de las instituciones públicas y privadas. De nuevo, clásica pregunta de confianza en las instituciones. Tenemos un listado de instituciones, más o menos largo. Tenemos 4 alternativas y les pedimos a los encuestados que califiquen cuánta confianza tienen en esas instituciones. Si mucha, bastante, poca o nada. Aquí solamente graficamos aquellos que responden mucho o bastante. Y los resultados son los siguientes. El 40% confía en las Fuerzas Armadas, vemos que cae 6 puntos porcentuales respecto a la medición de final de año. Un 37% confía en la PDI, cae 10 puntos porcentuales respecto de a fines del año pasado. Carabineros cae 17 puntos y se ubica en 37%. Notemos también que Carabineros estaba en el primer lugar en la medición de noviembre-diciembre del 2016, tenía un 54%. Estaba por encima de todas las instituciones de la lista. Hoy día se ubica en un 37%. Las radios también, 37%, caen 3 puntos, esa variación es significativa. Luego tenemos las iglesias, católica 31%, no hay variación. 25% la iglesia evangélica, no hay variación tampoco. Aumenta levemente la confianza en el movimiento estudiantil, 24%. Se ubica hoy día, son 3 puntos porcentuales más que en la encuesta última. Luego los diarios. No hay variación ahí, 21%. Municipalidades cae algo, 4 puntos, son 20%. Televisión, 20%. Sindicatos, 19%. Sube algo también, 4 puntos porcentuales respecto a la última medición. Las empresas públicas, 16%. Ministerio Público, 13%. Tribunales de Justicia sube, 5 puntos porcentuales. Es importante destacar que en el ambiente en el que estamos viendo muchas caídas de confianza, es importante también destacar en aquellos casos donde sube la confianza, ¿no es cierto? Tribunales de Justicia sube 5 puntos porcentuales, se ubica 12%. Y bueno, el gobierno 11%, Congreso y partidos políticos suben marginalmente, pero no es significativo en términos estadísticos. Y en general vemos que no hay grandes variaciones en el ranking, ¿no es cierto? Salvo por lo de Carabineros, que está en primer lugar y ahora se ubica en tercer lugar. En la parte baja, el gobierno, Congreso y partidos políticos, tal como ha sido la tónica en los últimos 2 años. Ahora vamos a... Esta pregunta es muy similar, pero ahora sobre la corrupción. De nuevo, dimos un listado de instituciones públicas y les preguntamos cuánta corrupción percibían que existía en esas instituciones. Esta pregunta la hemos hecho en momentos bien especiales. Diciembre de 2002, Mobgate, diciembre de 2016. También otra serie de escándalos vinculados a, sobresueldo y financiamiento, en fin. Y vemos que en general las percepciones sobre corrupción hoy día son mucho mayores. Salvo en el caso de la PDI. Vemos que un 35% percibe que hay mucha corrupción en la PDI y aquí no hay variación respecto al 2006. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas sube, 38%. El Ministerio Público, los fiscales no lo medimos previamente, pero lo medimos ahora. 45% cree que hay mucha corrupción ahí. Lo mismo piensan en las municipalidades. Tampoco hay variación respecto de la última vez que medimos esto. En Carabineros un 46%. Porcentaje similar, ¿no es cierto? Y esto sí aumenta, aumenta a 13 puntos respecto de 2006. Los ministerios también sube, son 47%, percibe que hay mucha corrupción, esos son 10 puntos porcentuales más que la última vez. Similar en las empresas públicas, 48%, tribunales de justicia, 51%, percibe que hay mucha corrupción, y ya en la parte más donde se percibe mucha corrupción, digamos, está el gobierno, 60%, Congreso, el mismo 60%, y en los partidos políticos, 68%. Ahora sobre una pregunta sobre las instituciones privadas, o sea, digamos, empresas. Preguntamos cuánto abusan del público cada una de ellas.
Entonces, una lista, dimos un conjunto de alternativas, si hay mucho abuso, hay algo de abuso o no hay abuso. Ahí está toda la distribución graficada. Vemos que alrededor del 34% las personas piensan que, o sea, un 34% piensa que hay hay mucho abuso en los espectáculos artísticos. Un 37% piensa lo mismo de los espectáculos deportivos. Ese es como el primer grupo. Ya después hay otro grupo que ya está más cerca del 60%, alrededor del 60%, que perciben mucho abuso, ¿no es cierto?, en las empresas de agua potable, gas y electricidad, supermercados y tiendas comerciales, las empresas de telefonía celular, las clínicas y las farmacias, 62%. Ya más arriba las instituciones financieras, 68%, percibe que hay mucho abuso al público. 73% piensa lo mismo de la ISAPRES y 80% piensa que hay mucho abuso por parte de la AFP. Aquí está la dimensión social que yo les contaba al principio, digamos. Aquí hay algunas preguntas sobre distintas percepciones de temas que están en discusión, otros no tanto. Vamos a repasar brevemente esto. Como yo les decía, el detalle de esto va a estar publicado en la página web a eso de las 2:30. Por ejemplo, tenemos esta pregunta sobre el aborto. ¿Cuál de estas ideas expresa de mejor modo su juicio respecto al aborto? Vemos que un 27% piensa que el aborto debe estar siempre prohibido. Estos son 4 puntos porcentuales más que en 2014, que fue la última vez que lo medimos, pero sustancialmente distinto de cuando lo medíamos en los años 90, ¿no es cierto? El 49% piensa que el aborto solo debe estar permitido en casos especiales. Estos son 6 puntos porcentuales menos que en julio de 2014. Y un 21% piensa que el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso. Y aquí no hay una variación respecto a la última vez que lo medimos. Ahora una pregunta similar, pero respecto de la eutanasia. 14% dice que la eutanasia debe estar siempre permitida. Un 22% que no debe ser nunca una opción. Y un 57% piensa que debe estar permitida en algunos casos especiales. Ahora, respecto al matrimonio de dos personas del mismo sexo, de acuerdo o en desacuerdo está con eso, vemos que hay un 39% que está de acuerdo con el matrimonio de dos personas del mismo sexo y hay un 40% que está en desacuerdo. Así que vemos que el país está bien dividido en este tema. Y relacionado con eso, tenemos algunas percepciones sobre crianza. 65% piensa que el padre o la madre solo pueden criar a un niño tan bien como el padre y la madre juntos. Esos son 4 puntos porcentuales más que hace 6 años, que fue la última vez que lo medimos. Un hombre heterosexual solo debe tener el mismo derecho a adoptar que una mujer heterosexual sola. Eso sube 10 puntos porcentuales, hoy día se ubica en un 49%, las personas que están de acuerdo con eso. Un 37% está de acuerdo con que una pareja del mismo sexo puede criar a un niño tan bien como una pareja heterosexual. Esos son 11 puntos porcentuales más que hace 6 años. Un 38% piensa que una pareja de mujeres homosexuales debe tener el mismo derecho a adoptar niños que una pareja heterosexual. Esto de nuevo son 14 puntos porcentuales más que en junio-julio de 2011. Y finalmente, en el caso de una pareja de hombres homosexuales, un 34% de los chilenos está de acuerdo con que deben tener derecho a adoptar igual que en una pareja heterosexual. Digamos. Son 14 puntos más que hace 5 años. Digamos. Entonces aquí vemos que también la sociedad, ¿no es cierto?, de a poco va cambiando sus preferencias en los temas llamados valóricos. Ahora, respecto a la organización del trabajo y la familia, 46% piensa que está de acuerdo con que ser dueño de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado. Aquí no hay variación respecto al 2012 cuando preguntamos esto. Otra afirmación, tener un trabajo está bien, pero que la mayoría de las mujeres en realidad desea es un hogar e hijos. Esto cae 3 puntos porcentuales respecto al 2012. Sigue siendo un 45%. Un 61% cree que, considerando todo lo bueno y todo lo malo, la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja a tiempo completo. Y mantengan eso en su mente para lo que viene. Estos son 3 puntos porcentuales menos que el 2012, pero sigue siendo una mayoría. 58% piensa que es probable que un niño en edad parvularia sufra si su madre trabaja. Estos son 8 puntos porcentuales menos, sigue siendo mayoría. Y una madre que trabaja, un 57% está de acuerdo con que una madre que trabaja puede establecer una relación tan cálida y sólida con su hijo como una madre que no lo hace. Estos son 5 puntos porcentuales más que en el 2012. Y acá está lo que les mencionaba, digamos, respecto al trabajo.
¿Usted cree que las mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada completa, jornada parcial o no deberían trabajar? Y aquí son dos situaciones. Una, cuando se tiene un hijo en edad parvularia, y ahí un 66% de los chilenos piensa que deberían trabajar en jornada parcial y solo 5 en una jornada completa. Ahora, hay un 24%, digamos, un quinto de la población un cuarto de la población que piensa que no deberían trabajar del todo. Y vemos que hay algunas variaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto al 2012, vemos que la percepción la preferencia por jornada parcial sube 5 puntos y la preferencia por no deberían trabajar también cae 7 puntos porcentuales. Ahora, otro escenario, después de que el hijo más pequeño comience a ir a la escuela, ¿cómo debería trabajar, digamos, la mujer? ¿Jornada completa, parcial o no deberían trabajar? Bueno, el 65% cree que deberían tener jornada completa, y aquí no hay variación respecto al 2012. 21% piensa que debería trabajar jornada completa y un 10% que no deberían trabajar del todo. ¿Perdón? Está sin micrófono. Se ha hablado fundamentalmente de temas como la confianza en las instituciones, donde destaca la brusca caída que tuvo Carabineros, que bajó 17 puntos en relación a la medición anterior, ostentaba el primer lugar y ahora marcaba 35 puntos en el nivel de confianza. Están resolviendo algunos problemas de audio en estos momentos y ya se va a retomar entonces el informe de esta medición. Y por último, en estas cosas, percepciones sociales que yo les decía, ¿qué pasa con los inmigrantes? Y por inmigrantes nos referimos a las personas que vienen a establecerse en Chile. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 41% está muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Estos son 6 puntos porcentuales más que el 2003. Fue la última vez que hicimos esta pregunta. Ha pasado mucha agua bajo el puente. 38% hoy día están en desacuerdo con esa afirmación. Son menos, bastante menos que los que afirmaban eso en el 2003. 34% piensa que los migrantes son generalmente buenos para la economía en Chile y un 30% piensa lo contrario. Entonces aquí hay una visión relativamente matizada respecto a los efectos de la migración sobre la economía. 40% piensa que está de acuerdo con que los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile. Estos son 23 puntos porcentuales menos que el 2003, digamos. Esta percepción cambió bastante en estos últimos 14 años. Y estas son las últimas. Los inmigrantes legales en Chile que no son ciudadanos deberían tener los mismos derechos de los ciudadanos chilenos. Aquí hay un 50% que está de acuerdo con esto y un 23% que no. Aquí hay leves variaciones, sobre todo en la parte de las personas que estaban en desacuerdo con esta afirmación. Un 57% piensa que Chile debería tomar medidas más drásticas para excluir a los inmigrantes ilegales. Estos son 11 puntos menos que el 2003, también una variación importante. Y por último, un 35% afirma hoy día que los inmigrantes mejoran la sociedad chilena, trayendo nuevas ideas y culturas, y un 29% piensa lo contrario, y aquí las variaciones son más relativamente leves. Ya, vamos a la parte política. Evaluación de las coaliciones. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Chile Vamos está desarrollando su labor? Un 13% la aprueba, un 39% la desaprueba. La misma pregunta respecto de la nueva mayoría. Ahí, tomo la foto. Sí, ok. Nueva mayoría, 8% la aprueba y 45% la desaprueba. Y aquí vemos la evolución, el comparativo. Vemos que sube 2 puntos la aprobación de Chile Vamos, esto no es estadísticamente significativo, y la de la nueva mayoría cae 2 puntos porcentuales, eso tampoco es significativo. No obstante, la brecha es mucho más grande, digamos. La brecha era 1 punto en el caso de la última encuesta del año pasado, y hoy día esa brecha es 5 puntos entre ambas coaliciones, favoreciendo a Chile Vamos. Evaluación del gobierno. Aquí la pregunta... Clásica pregunta, ¿qué nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría usted al actual gobierno de Michelle Bachelet? Aquí está la distribución de las menciones y quedémonos con el promedio, simplemente para no entrar en detalle de qué es lo que dice cada uno. Y vemos que ese promedio es 3.9, digamos. Sube respecto a mediados del año pasado, que la nota promedio era un 3.3. Esa nota excluye, por cierto, a los que no contestan la pregunta y los que no saben. La nota mejora, digamos, es 3.9. Sigue siendo roja, digamos, así que sigue reprobando el curso.
Pero vemos que también la distribución, que estaba más cargada hacia el 1, 2, 3, hoy día está mucho más cargada hacia el 4, 5, y eso es lo que explica la mejora. Independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno. Un 18% la aprueba y un 57% la desaprueba. Y aquí está la evolución. Vemos que la aprobación cae 2 puntos porcentuales, eso no es significativo. Y la desaprobación cae también 3 puntos porcentuales, y eso sí es significativo. Entonces hay una leve mejora en la evaluación del gobierno de la presidenta. Evaluación de personajes políticos. Aquí tenemos otra clásica pregunta, llevamos más de 20 años haciendo esta pregunta. Primero vemos conocimiento, luego la evaluación. La lista es larga, como pueden ver. No me voy a detener en cada uno de las personas que integran esta lista, esto lo pueden ver en la página web cuando la presentación esté disponible. Solamente voy a mencionar la de los candidatos, ¿no es cierto? Tenemos a Sebastián Piñera, 98% de conocimiento, Marco Enrique, 89% de conocimiento, Alejandro Guillier, 81% de conocimiento, Parisi, 67%, Osandón, 61%, Carolina Goich, 61%, Osandón, 60%, Beatriz Sánchez, 53% de conocimiento, Felipe Cast, 47% de conocimiento, y José Antonio Cast, 42% de conocimiento. Y ahora la evaluación. Es importante señalar dos cosas en este momento. Una que es la evaluación respecto de quienes conocen a la persona. Obviamente quienes no la conocen no pueden evaluarla, digamos. Y en la encuesta, ¿no es cierto?, ellos dicen cuando no conocen a la persona, efectivamente no la conocen y no hay evaluación mediante. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, y vimos que los niveles de conocimiento, sobre todo de los candidatos presidenciales, son bastante variados. O sea, hay algunos que son muy conocidos, otros que son relativamente desconocidos, relativamente respecto a los otros nombres que consideramos en esta lista. Así que eso es importante considerar. Y lo otro es que la evaluación positiva no es lo mismo que la adhesión política. O sea, una persona puede juzgar que otra le cae muy bien, eso no significa que vaya a votar por ella. Y aquí están los resultados. Están ordenados por evaluación positiva, desde la más alta a la más baja. Ante igualdad de evaluación positiva se ordena por evaluación negativa, la más baja primero y luego la más alta. Ante igualdad de evaluación positiva negativa, porcentaje de conocimiento. ¿Ok? Entonces, aquí solamente, tal como en el caso anterior, me voy a detener en los candidatos presidenciales y solamente la evaluación positiva. Vemos que Beatriz Sánchez alcanza un 44% de evaluación positiva entre el 53% que la conoce. En el caso de Guillier, alcanza un 43% de evaluación positiva en el 81% que lo conoce. En el caso de Osandón, 40% de evaluación positiva entre el 60% que lo conoce. En el caso de Piñera, un 35% de evaluación positiva en el 98% que lo conoce. En Carolina Goich, un 30% de evaluación positiva en ese 61% que declara conocerla. Más abajo se ubica Felipe Cast con un 22% en ese menos de 50% que declara conocerlo. Franco Parisi, un 20% de evaluación positiva en el 67% que tiene una opinión sobre él, o sea, que lo conoce. Marco Enrique Ominami, un 19% de evaluación positiva en el casi 90% que declara conocerlo. Y por último, José Antonio Cast, un 16% de evaluación positiva en el poco más de 40% que declara conocerlo. Ahora, respecto de las variaciones respecto de la última medición, las principales bajas son 3. Rodrigo Valdés cae 5 puntos su evaluación positiva y llega a 13%. La evaluación positiva de Alejandro Guillier cae 4 puntos y se ubica en 43%. La de Gabriel Boric también cae 4 puntos y se ubica en 41%. Por el lado de las alzas, la evaluación de Orrego sube 7 puntos y se ubica en 35%. La de Nicolás Izaguirre también sube lo mismo, 7 puntos y se ubica en 23%. La de Manuel José Osandón sube 6 y se ubica en 40%. La de Mariana Elwin sube 6 y se ubica en 28. La de Felipe Cast sube 4 y se ubica en 22. Su evaluación positiva siempre, todo esto es evaluación positiva. Y por último, Isabel Allende sube 3 y su evaluación positiva se ubica en 31. Y por último, módulo de elecciones presidenciales. ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
En su caso, ¿irá usted a votar en las próximas elecciones presidenciales del 2017? 44% dice que sí, va a ir a votar con toda seguridad. 24% dice que probablemente sí. Un 11% dice que probablemente no. Y finalmente un 18% que no va a ir a votar con toda seguridad. Ahora, respecto de los atributos que espera tenga el próximo presidente, ¿cuáles son los más importantes? El primero más importante y el segundo más importante. Entonces aquí voy a presentar dos gráficos. Uno, el que dice primera prioridad, donde muestra cuál sería el más importante, y luego primera y segunda prioridad, o sea, primero y segundo juntos. Por eso es que suma 200. Entonces en el primero, la gente considera honestidad y confiabilidad como el más importante, digamos, un 38% lo considera así. 12% considera que liderazgo es ese aspecto, y luego un 11% la preocupación por los problemas reales del país. Luego una lista larga, unas dimensiones que más o menos no hay muchas diferencias entre sí: capacidad para armar buenos equipos, preparación para ser presidente, capacidad de tomar decisiones difíciles, preocupación por los problemas de las personas como usted, firmeza para enfrentar presiones, objetivos claros, rectitud y principios morales, y sensatez, sentido común son ya las que van cerrando la tabla. Y por último, simpatía al final 0. Hoy en realidad es casi 0. Algunas personas creen que es importante que la simpatía, pero no superan el 0,5%. Y aquí viene la suma. Vemos que tampoco hay grandes diferencias respecto a lo que observábamos con la primera prioridad. 53% cree que honestidad y confiabilidad es el atributo más importante que debería tener un presidente. Un 26% menciona la preocupación por los problemas reales del país. Un 22% menciona el liderazgo. Luego sigue un conjunto con más o menos la misma cantidad de menciones: capacidad de tomar decisiones difíciles, de armar buenos equipos, objetivos claros, firmeza para enfrentar presiones, preparación para ser presidente, y ya la parte baja, rectitud y principios morales, sensatez, sentido común y simpatía. Ahora, ¿cuáles serían los temas que debería abordar como primera y segunda prioridad? La misma cosa que antes. Tenemos dos listas, la primera y la segunda mención. Entonces, en la columna de primera prioridad, ahí está la primera mención que se hace en esta pregunta, y luego en primera y segunda es la suma de las dos. Vemos que delincuencia sigue estando como la primera prioridad, pero cae, pasa de 31 a 22% de las menciones en esta encuesta. La atención en salud se mantiene en segundo lugar, 15%. Desarrollo económico cae 3 puntos y se ubica en 13%. Las pensiones sube 5 puntos porcentuales, se ubica en 13%. Y luego las oportunidades de empleo con 12%. Luego, con menos de 10%, la gratuidad para los estudiantes, nueva constitución, la desigualdad, la calidad de la educación preescolar, y finalmente los sindicatos con un casi 0, bueno, aproxima 0. Y luego, cuando sumamos las dos, la primera y la segunda prioridad, vemos que la delincuencia sigue estando arriba, aquí no hay diferencia, pero también cae el número de menciones, pasa de 54 a 43. La atención en salud sigue estando en el segundo lugar, sube las oportunidades de empleo, y las pensiones se mantienen también, se mantienen en el cuarto lugar, tal como en la vez pasada. El desarrollo económico cae 3 puntos, se ubica en 21%, lo menciona como un problema relevante. La gratuidad para todos los estudiantes de educación superior sube, se ubica en 16%, lo menciona como el problema importante, o el primero y segunda prioridad, digamos. Son 6 puntos porcentuales más que la última vez. La desigualdad también sube, 15% cree que debería ser prioridad. La nueva constitución sube, pero eso no es significativo, o sea, se mantiene en la parte baja del listado de prioridades. Y finalmente, bueno, la calidad de la educación preescolar y escolar. Estos son 10 puntos son 10%, son 4 puntos porcentuales más que la última vez, y cierran los sindicatos. Vamos a las últimas preguntas. Si Chile vamos a decidir realizar primarias legales y los candidatos fueran los siguientes. Ojo que, como está el fraseo de la pregunta, decide realizar primarias legales. Nosotros, cuando planificamos la encuesta, no teníamos claro que eso iba a pasar. Entonces, tal como yo les decía, la oficialización de la realización de las primarias legales se realizó durante el trabajo en terreno. Entonces, eso también tenerlo claro. Y en esto, 29% dice que votaría por Sebastián Piñera, un 12% que votaría por Manuel José Osandón, un 3% que votaría por Felipe Kast, un 37% que dice que no votaría blanco, nulo. Y por último, un 18% que no sabe o no contesta la pregunta. Pregunta abierta ahora: ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Aquí vamos a registrar las menciones sobre el 1%.
O sea, si tenía 0,7 no está registrado, digamos, queda como otras respuestas. O sea, todo lo que se declara, lo que viene acá está sobre el 1%, sobre el 1,01%. ¿Okay? Vemos que un 24% dice que le gustaría que Piñera fuera el presidente. Son 4 puntos porcentuales más que la última vez, una alza significativa. Alejandro Guillé cae, pasa de 14 a 13%, y esa variación no es significativa. Luego viene Manuel José Osandón, que sube 3 puntos porcentuales, esa también es una variación significativa, se ubica en 5%. Hoy día le gustaría que Manuel José Osandón fuera el próximo presidente. Luego viene Beatriz Sánchez con un 4,8, esto casi 5, ¿no es cierto? Más abajo viene Carolina Goich con un 2%, Marco Enríquez Ominami con un 1,5%. Bueno, la gente todavía menciona a Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Pero cae respecto a lo que habíamos encontrado en la última encuesta, ¿no es cierto? Y se ubica en un 1,5%. Y en otras respuestas hay el 6,6% de las menciones. Y por último, ¿no es cierto? Hay un 42% que no sabe, no contesta esta pregunta. Independiente de lo que usted prefiere, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? La misma cosa, siempre mencione, esto es una pregunta abierta, aquí pueden decir cualquier cosa, las menciones siempre tienen, vamos a registrar las menciones sobre el 1%, 0,7 es otra respuesta, 1,1 entra en el análisis. Y bueno, un 45% cree que Sebastián Piñera va a ser el presidente. Sube bastante respecto del 27% que pensaba esto en noviembre, diciembre del 2016. Un 12% piensa que Guillé va a ser el próximo presidente, y esto aquí también cae, esta percepción, ¿no es cierto? Antes era 13 y hoy día es 12. Un 1,5% piensa que Beatriz Sánchez va a ser la próxima presidenta de Chile. Un 1,3% de la población piensa que Manuel José Osandón va a ser el presidente de Chile. Y hay otras respuestas por 1,6%, o sea, se pueden imaginar que tampoco hay tantas respuestas en esta pregunta, no hay mucha variabilidad. Y un 39% que no sabe o no contesta la pregunta. Y por último, simulamos un par de escenarios de segunda vuelta. Suponga que los siguientes dos candidatos han pasado a la segunda vuelta de la elección presidencial. En ese caso, ¿por quién votaría usted? Entonces aquí la lista es cerrada y las personas podían decir estos dos, o podían expresarse espontáneamente de que no votarían, o votarían blanco, nulo, lo que sea. Y por supuesto, no responder también es una respuesta. 36% votaría en este escenario donde Sebastián Piñera versus Carolina Goich en una segunda vuelta. 36% votaría por Sebastián Piñera, 14% votaría por Carolina Goich, un 32% dice que no votaría, o blanco, o nulo, lo que sea. Digamos. Aquí esto, de nuevo, esto es espontáneo, esto simplemente queda registro de lo que espontáneamente el encuestado mencionó, y un 18% que no sabe o no contesta la pregunta. Y por último, otro escenario de segunda vuelta, un 33%, una segunda vuelta de Sebastián Piñera contra Alejandro Guillé, un 33% votaría por Piñera, un 29% votaría por Alejandro Guillé, un 22% no votaría, votaría en blanco, nulo, lo que sea, y un 16% no sabe o no contesta la pregunta. Eso es todo lo que queríamos contarles. Hay espacio para preguntas. Por favor, siempre identifíquense qué nombre y el medio en el que trabajan. Y eso, preguntas. Ricardo, buenos días, estamos en vivo. Viviana Martínez de TVN y Canal 24 Horas. Sí. Preguntarte por la figura de Beatriz Sánchez. Sí. Tú explicabas al principio de la presentación que el 6 de mayo recién se supo que se iban a efectuar las primarias. Sí. Cuando la encuesta ya estaba en terreno. Pero en el comienzo de la medición, igualmente estuvo presente la figura de ella para poder ser medida y presentar este 1,5% en intención de eventualmente votaría por ella. Claro, la flexibilidad que trae la pregunta abierta es que los encuestados pueden responder, ¿no es cierto?, una respuesta que permite cierta variabilidad en cuanto a la respuesta, porque generalmente en escenarios políticos como el actual, donde las cosas van cambiando rápido, muchas veces para nosotros realizar una encuesta como esta, que toma tiempo, muchas veces es difícil acomodar cambios que pasan rápido, sobre todo los cambios que ocurren durante el terreno. Pero las preguntas abiertas permiten capturar precisamente esos cambios. Y por eso el 1,5% que cree que podría ser presidenta y el 5% que cree que le gustaría que fuera presidenta. Digamos. Maribel Tamal de Mega, de Ahora Noticias.
¿Se podría pensar que la baja que tiene Alejandro Guillier en la pregunta que le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile tiene que ver con la irrupción de Beatriz Sánchez también en esa pregunta? No necesariamente, o sea, también tenemos que pensar una cosa, que en general el conocimiento de Alejandro Guillier ha subido bastante en el último tiempo, y inevitablemente cuando uno trata de apelar a un público más masivo, inevitablemente vas a lograr conectar con personas o bien que otras personas que te evalúen mal o que no tengan una visión positiva de ti te conozcan. Es parte de crecer, ¿no es cierto?, de ser más conocido. Inevitablemente, no todas las personas podemos ser favoritas de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que se hacen conocidos, porque muchas veces pasa esto, que piensan que una evaluación positiva entre poca gente se puede extender, solamente hacerse conocido y mantener esa evaluación positiva va a lograr los resultados esperados. Muchas veces no es así, porque la masividad en algunos casos supone conocer que otras personas que tienen una evaluación negativa tuya te conozcan. Es parte de eso, digamos. Obviamente hay casos muy excepcionales, como era, por ejemplo, el caso de la presidenta Bachelet hace muchos años atrás, digamos, que tenía una evaluación muy, muy positiva, sobre todo el 2009, y claro, y era muy conocida, pero esos son casos son más bien la excepción que la norma. Sí. Bien, seguimos atentos entonces al desarrollo y a la entrega de resultados de esta encuesta al CEP acá en el Centro de Estudios Públicos, y por supuesto retomamos el contacto en nuestras próximas entregas informativas. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana, por el informe. Veíamos ahí a Ricardo González, el coordinador del área de opinión pública del Centro